¿Qué tal, gente desocupada con ganas de aprender? El día de hoy les traigo un tutorial muy práctico para todas aquellas personas que administran páginas de Facebook y tienen que responder muchos mensajes de lo que le envían las personas a su página. No siendo más, comencemos. Como les decía, esto va a ser de mucha utilidad para todas aquellas personas que administran páginas y las cuales tengan un gran flujo de mensajes por medio de Messenger. Este tipo de respuesta rápida pueden ser configuradas en cualquier tipo de página, sea grande o sea pequeña, no importa. No tiene nada que ver la cantidad de seguidores que tenga la página. Igualmente vas a poder utilizar las respuestas rápidas para contactar con tus clientes o personas que te escriben al Messenger. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra Play Store y buscar la aplicación Administrador de Páginas. Esta aplicación es del mismo Facebook y es un poquito pesada, pesa 72 megabytes. Lo siguiente que hacemos es instalar la aplicación. Una vez instalada la aplicación, como pueden verla aquí, esta es la aplicación de administrador de páginas de Facebook. Procedemos a abrirla. Una vez le damos a abrir la aplicación, nos va a preguntar si queremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Facebook. Lógicamente vamos a utilizar la cuenta con la cual administramos nuestra página. Esperamos a que entre. Una vez ingresemos a la página, nos vamos a dirigir al icono de la parte inferior, el tercero de izquierda a derecha, que parece una impresora, y vamos a dar clic. Aquí podemos ver varios mensajes, unos son de Facebook y otros son de Instagram, ya que esta aplicación te permite gestionar los mensajes tanto de Facebook como los mensajes que vienen de Instagram. En este momento vamos a configurar la respuesta rápida para lo que son los mensajes de Facebook. Vamos a dar en la primera opción de Messenger y aquí nos quedan solamente los mensajes que son de Facebook. Para poder configurar las respuestas rápidas debemos tener al menos una conversación en el chat. Una vez tengamos la conversación, le damos clic en la parte inferior izquierda donde se encuentran los 4 puntitos azules. Luego damos clic en las respuestas guardadas. Como pueden ver, no tengo ninguna respuesta actualmente configurada. Vamos a ello. Primero damos clic en la parte superior derecha donde dice crear. Nos aparece una interfaz donde podemos colocar el título de la respuesta y la respuesta como tal. En el título vamos a colocar una palabra clave que nos sirva para identificar qué respuesta o qué acción vamos a realizar con esa respuesta. En este caso vamos a configurar un mensaje de bienvenida. Una vez colocamos el título de bienvenida, procedemos a redactar el mensaje en la parte de abajo. Entonces podemos empezar de esta manera. Ustedes pueden configurar el mensaje como a ustedes les parezca más cómodo o conveniente, de acuerdo a la empresa o a la página que estén representando en ese momento. Yo lo haré de esta manera, a manera de ejemplo. Empezamos con colocar un hola. Y en la parte inferior derecha podemos observar un corazón. Aquí nos da varias opciones para complementar en nuestro mensaje. Esto nos ayuda a que la persona no piense que está hablando con un bot o una máquina y sienta que es un mensaje más personalizado. Nos da varias opciones, como es la dirección de correo electrónico, que en este caso no aplica porque lo que estamos es dando un saludo. El apellido del destinatario, esto sí, pero no es muy agradable, a mi parecer, uno llamar a la persona por su apellido. Entonces dice, apellido del emisor es nuestro apellido. Enlace de la página de Facebook, tampoco lo podemos colocar ahí. Dirección también de la página, que si estamos saludando no es útil en este momento. Nombre del emisor, que es el nombre de la persona que está enviando el mensaje. Número de teléfono de la página. Estos datos deben tenerlos configurados en la página, lo que es el número del teléfono, la dirección, el correo electrónico, y todos estos datos deben tenerlo configurado previamente en su página para poder utilizarlos aquí. Proseguimos. Nombre completo del destinatario. Esta sí nos podría aplicar aquí, pero sería un poco más formal.
No sé, eso depende del enfoque que tenga su página, la cual estén administrando, si utilizan el nombre completo o simplemente utilizan el nombre, que es esta otra opción, nombre del destinatario. Yo por ejemplo, suelo utilizar solamente el nombre del destinatario para darle un toque más personal al mensaje. Y por último está la opción de sitio web, que también deben tenerlo personalizado, configurado en su página. Bueno, en este caso vamos a utilizar nombre del destinatario. ¿Qué hace esto? Que de una vez va a colocar de forma automática el nombre de la persona y ya tú no tienes que hacerlo. Si tú dejas esto configurado así, cada vez que tú vayas a enviarle el mensaje a una persona, automáticamente él va a detectar el nombre de la persona y lo va a poner aquí. No tienes que preocuparte por eso. Bueno, una vez hecho esto, vamos a colocar aquí en la parte de abajo lo siguiente. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Será un placer atenderte. Por favor, indícanos en qué podemos ayudarte. Punto. En la parte de abajo, si quieren, pueden colocar algo como te atienden y nuevamente vamos a la parte al icono del corazón y podemos colocar aquí, por ejemplo, el nombre, el apellido, perdón, del emisor, o por aquí el nombre del emisor. En este caso colocará el nombre de la persona o administrador que está manejando la página. Esto es opcional, no es necesario que lo coloquen, pero es una forma de hacerlo. Una vez hecho esto, le damos a la opción guardar. Como pueden ver, aquí ya en respuesta guardada nos aparece el mensaje de bienvenida. Si volvemos a la interfaz del mensaje como tal, podemos utilizar la respuesta rápida de la siguiente forma. En el chat, entonces damos clic nuevamente en los 4 puntitos y luego respuestas guardadas. Una vez aquí podemos ver que ahí tenemos nuestra respuesta. Damos clic y ahí nos da la opción para que editemos o adicionemos cualquier información que haga falta en dicha respuesta. En este caso la vamos a dejar tal cual la configuramos ahorita. Entonces solamente damos clic en la parte superior derecha donde dice enviar y el mensaje será transmitido a la persona. ¿Qué ventajas tiene esto? De que tú las respuestas que tienes guardadas puedes editarlas. ¿Cómo? Das clic en la respuesta y luego editar. ¿Qué pasa? Que por X o Y motivo se nos olvidó adicionar, agregar o escribir algo en nuestro mensaje, podemos hacerlo aquí. Por ejemplo, podemos colocarle una imagen al final de lo que redactamos, haciendo alusión a la página o a cualquier tema del que estemos hablando en esa respuesta. En este caso, vamos a la parte inferior izquierda donde se encuentra el símbolo de imagen y este nos llevará a nuestra galería. Y ahí seleccionamos la imagen que querramos. En este caso vamos a utilizar la del logo de esta página y simplemente nos va a aparecer de esta forma. Ya solamente hay que darle en la parte superior derecha a guardar. Esto va a generar que nuestra respuesta se vea un poco más completa y profesional. Igualmente que la forma anterior podemos utilizarla de la misma manera. Solamente damos clic aquí, te va a dar opción para editar, no vamos a editar nada, damos simplemente enviar. En esta ocasión la respuesta va con la imagen al final. Esto mismo puede aplicarse para lo que es la dirección de correo electrónico de la página impresa, el enlace a la página o cualquier otra página, la dirección. Y el sitio web lo pueden colocar ahí en la parte final o en la parte del mensaje que ustedes lo requieran y listo, quedará ahí configurado para eso. No siendo a más, creo que ya esto es todo y me espero que les sirva. Es una manera muy fácil y rápida de optimizar tus tiempos de respuestas y el tipo de respuestas que das a las personas que te escriben al Messenger en tu página. Si ha sido de tu agrado y te ha sido de utilidad de este tutorial, no olvides dejarme un comentario en la parte de abajo indicándome qué más te gustaría saber al respecto para poder estar haciendo un próximo video con sus preguntas.
También les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita de notificaciones para que puedan colaborarme con el canal y así poder seguir trayéndoles estos tutoriales que para muchos son de gran utilidad. Entonces, no siendo más, nos vemos, gente desocupada con ganas de aprender. Hasta la próxima.